Como les decía, el título del mensaje es el llamado divino, y vamos a estar hablando sobre el llamado de Jesús a Pedro. Entonces voy a pedirles que comencemos buscando en Juan capítulo 1, para leer los versos del 35 al 42, que dicen de la siguiente manera: Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos, y viendo a Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose entonces Jesús y viéndolos que lo seguían, les dice: ¿Qué buscáis? Ellos entonces le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dice: venid y veréis. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los que habían oído de Juan y lo habían seguido era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Este lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Lo llevó a Jesús. Mirándolo fijamente, Jesús dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. ¿Cuándo fue la última vez que recibimos una invitación que nos resulta inolvidable? ¿Cuándo fue la última vez que nos invitaron a un sitio o nos invitaron a un evento y no hay forma ni manera de que olvidemos ese llamado? Si yo les preguntara, para que piensen, no para que me lo digan, 2 o 3 invitaciones que a lo largo de su vida ustedes no se les puede olvidar. Hubo un tiempo en Venezuela que entre la juventud se hizo famoso lo que llamaban los arroceros. ¿Existe eso en otras comunidades? Los arroceros eran personas que se habían hecho famosas y decían: aquí te presento a José. José es el arrocero de la familia. Una manera de hacer bromas. Y se hacía muy común los que no habían sido invitados, y solía ocurrir que eran los que más disfrutaban las fiestas. Pero ¿qué tal en nuestra vida espiritual? Si tratáramos de recordar en nuestra vida espiritual esos momentos que nosotros identificamos como claves, en los que hemos sentido un llamado muy particular para una obra muy específica de parte de Dios, ¿lo podríamos recordar? La Biblia, en muchos de sus pasajes, nos enseña que cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios. Lo interesante es que con mucha frecuencia no nos damos cuenta, por un lado, y por otro lado a veces estamos atendiendo a un llamado que no es el llamado para nosotros. Y por eso algunas veces nuestra vida espiritual está como en una especie de limbo, en una especie de no sé dónde estoy, porque con frecuencia o no percibimos el llamado particular que Dios nos está haciendo, o estamos atendiendo a un llamado que Dios no nos ha hecho. En este pasaje que acabamos de leer, yo quiero resaltar un par de ideas sobre lo singular, lo particular del llamado de Jesús a Simón, Pedro, y luego en Lucas les compartiré una tercera idea del llamado para que tratemos de enfocar en nuestra propia vida: Señor, ¿cuál es el llamado que tú tienes para mí? El domingo pasado, para quienes no estuvieron, hicimos una especie de reto, de desafío al final, y el desafío fue: estamos por comenzar un nuevo año y siempre son tiempos oportunos para que hagamos planes, para que hagamos propósitos. ¿Cuál es mi plan para el 2026? Y la última cosa que hablamos es: ¿cuál es mi compromiso con ese plan? Hoy quiero que convirtamos ese plan en un llamado. ¿Cuál es mi compromiso con el llamado que Dios me está haciendo? La primera idea que les quiero compartir es el hecho de ¿para qué nos llama el Señor? ¿Para qué nos llama? Y en este pasaje encontramos una respuesta en el caso de Simón que es útil para nuestras vidas. Porque el llamado que recibió Simón fue para un encuentro con Jesús. Si leímos con detenimiento nos damos cuenta de algo. Comienza diciendo que Juan el Bautista estaba hablando y 2 de sus discípulos estaban con él.
Uno de esos dos discípulos se llamaba Andrés, ¿cierto? Y Andrés escuchó cuando Juan el Bautista vio pasar a Jesús, que era su primo, y dijo en voz alta: ahí va el Cordero de Dios. En otro pasaje del Evangelio dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para Andrés esa fue la invitación. En ese momento Andrés se convirtió en lo que pudiéramos llamar un arrocero, porque Juan no le dijo sígueme en ese momento, se lo dijo en otro momento sí, sino que él, impactado por lo que escuchó, él dijo: yo tengo que ver de qué se trata. Y Andrés se fue detrás de Jesús. Seguramente escuchó lo que decía, vio lo que hacía, y el pasaje nos dice que la primera cosa que Andrés hizo fue llamar a su hermano Simón. Y si usted es de los que subraya la Biblia, hay una expresión que Andrés utiliza que es muy poderosa. Andrés le dice a su hermano Simón: hemos hallado, hemos encontrado al Mesías. Andrés no podía quedarse callado con el descubrimiento que acababa de hacer. Ahora, no sabemos qué tipo de Mesías estaba pensando Andrés que había descubierto. Recordemos que en la comunidad de aquella época muchos esperaban a un Mesías guerrero, a un Mesías que iba a enfrentar al ejército romano. No sabemos si ese era el tipo de Mesías que Andrés estaba esperando, pero lo que sí sabemos es que Andrés vio algo en Jesús, oyó algo en las palabras de Jesús que le impactó de tal manera que él inmediatamente tuvo que compartirle a su hermano: hemos hallado al Mesías. Y lo trajo a Jesús, ¿para qué? Para que él conociera a Jesús. Aquí tengo un primer pensamiento. ¿A cuántas personas yo estoy invitando a Jesús? ¿Qué tan impactante ha sido mi encuentro con Jesús que yo no me puedo quedar callado? ¿Saben que algunas veces hace un problema en nuestras vidas? Nos convertimos en agentes secretos. Nadie sabe que somos cristianos. Nadie sabe que conocemos a Jesús. La manera en que hablamos, la manera en que vivimos, nuestro sistema de valores, nuestros intereses. Si en algún momento le dijéramos a alguien: te voy a presentar a Jesús, puede que dijera: ¿de verdad? Nunca me hubiera pasado por aquí que tú conoces a Jesús. Porque la forma en que hablas, la forma en que vives y tus intereses, pues no se me parecen a Jesús. Pero lo interesante es que Andrés ya estaba comenzando a tener un cambio. Y ahora hago un paréntesis. ¿Cuántas cosas ocurrieron para que Andrés trajera a Simón al encuentro con Jesús? Pensemos. Ya dijimos que Juan el Bautista habló y Andrés escuchó. Andrés se acercó y escuchó y trajo a Simón. Pero antes de Juan el Bautista, los evangelios nos dicen, aquí voy a necesitar ayuda de algunos de ustedes. ¿Cómo se llamaban los padres de Juan el Bautista? ¿Quién se acuerda el nombre de su mamá? Elizabeth. Bien, escuché a Elizabeth. ¿Y el papá cómo se llamaba? Zacarías. Dice el evangelio que Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, habían estado esperando el cumplimiento de la profecía dicha por Isaías, y se cumplió en ellos. Fíjense dónde vamos ya. Para que Simón se encontrara con Jesús, para traer a Simón a Jesús, si nos vamos atrás en la historia, ¿cuántas cosas tuvieron que ocurrir? Y si nos vamos más atrás del profeta Isaías, posiblemente nos iríamos escalón por escalón hasta llegar al capítulo 3 de Génesis, donde Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Toda esa serie de acontecimientos de tiempo milenario para que un hombre llamado Simón llegase al encuentro del Señor. Y si nos ponemos a pensar cuántas cosas ocurrieron para que nosotros conociéramos a Jesús, cuántas personas a través de la historia en nuestras propias vidas fueron el eslabón que Dios fue utilizando hasta que un día nos trajeron a Jesús. Y ahora la siguiente parte del desafío, antes de pasar a la segunda idea:
¿cómo estoy siendo yo un eslabón para llevar a otros a Cristo? Si ustedes leen el libro de los Hechos, van a encontrar que hay un pasaje donde las autoridades quisieron intimidar a los seguidores de Jesús. Y le dijeron, les prohibimos que prediquen en este nombre. Capítulo 16. ¿Saben lo que dijeron ellos? Ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es testificar. Un testigo es el que dice lo que ha visto y oído. ¿Sabe por qué algunas veces no testificamos nosotros a otros? Porque todavía no hemos visto realmente. Porque todavía no hemos oído realmente. Estamos viniendo posiblemente a la iglesia y eso es muy bueno. Estamos escuchando, estamos cantando y eso es muy bueno. Pero necesitamos acercarnos a un encuentro personal en nuestra cotidianidad con Dios. Y eso solo es posible en la persona de Cristo. Entonces la primera idea, ¿para qué fue el llamado? A un encuentro con Jesús. Ahora la segunda idea, les voy a pedir que me acompañen a leer nuevamente el versículo 41 y 42 en Juan capítulo 1. Está hablando de Andrés. Lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Lo llevó a Jesús. Mirándolo fijamente, Jesús dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. En este versículo tenemos la segunda idea que les quiero compartir. ¿Para qué fue el llamado a Simón? Para ser renovado, para ser transformado. Mire lo que ocurre. Jesús mira a Simón y le dice, tú eres Simón. El nombre Simón, lo hemos dicho un par de veces antes, está relacionado con la idea de escuchar a Dios. Si ustedes en su casa van a ir en el capítulo 29 de Génesis, van a encontrar en el versículo 33 que cuando Lea, la esposa de Jacob, tuvo un hijo y ella se sentía menos, se sentía rechazada, se sentía inferior, cuando tuvo un hijo, un segundo hijo, ella dijo, Dios me ha escuchado. Y como Dios me ha escuchado, a mi hijo lo voy a llamar Simeón. Y el nombre Simeón en hebreo es el mismo nombre Simón, solamente que traducido con una vocal adicional. Entonces el nombre Simón normalmente está asociado a la idea de alguien que escucha. Pero para el tiempo en que Simón, el Simón del Nuevo Testamento, se acerca a Jesús, el nombre Simón tenía un segundo significado. Era una persona que usualmente escuchaba de forma pasiva. Era una persona que escuchaba y se quedaba, como muchas veces me quedo yo, cuando el predicador está predicando muy largo y yo estoy aburrido, me quedo quietecito sin hacer nada. Jesús mira a Simón y le dice, tú eres Simón. Y en la cultura hebrea el nombre tenía una relación muy íntima con el carácter de la persona. Mire lo que le está diciendo Jesús. Tú eres un hombre acostumbrado a escuchar, pero tú serás llamado Pedro. ¿Y quién me ayuda y me dice el significado del nombre Pedro? Significa una piedra, una roca. Pedro fue llamado por Dios para transformarlo de una persona cuyo carácter era el de escuchar pasivamente en una roca en el reino de Dios. No una roca porque fuera a tener dominio y autoridad sobre otro, eso es parte de otra historia, sino porque iba a llegar a tener un carácter transformado por Dios. ¿Y saben que esto es lo que Dios busca de nosotros? ¿Cuál es la razón por la que domingo a domingo y a veces de miércoles a miércoles nos reunimos para estudiar la palabra de Dios? Porque hemos encontrado que hay un poder real en esta palabra que nos transforma. Transforma no solamente nuestras acciones, transforma nuestros pensamientos y nuestras intenciones. ¿Sabe lo que escribió Pablo? Pablo escribió que la palabra de Dios es como una espada. Dice que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque allí es donde se origina el gran conflicto.
¿Cuál es nuestro problema? Que algunas veces tomamos la Biblia, es como una espada, pero para introducírsela a otros. No, mis hermanos, es una espada para mí. La razón por la que yo recurro a la palabra de Dios de manera cotidiana no es para venir aquí a regañarlos a ustedes, mis hermanos. Eso sería una cosa espantosa. Es para que ella me transforme. Porque el propósito de Dios al llamarme fue que yo conociera a Jesús, como dijimos antes, pero también para que yo sea transformado a la mente de Dios. Entonces yo necesito preguntarme, ¿qué tanto estoy yo permitiendo que esta palabra de Dios me transforme? ¿Qué existe entre el Simón y el Pedro? La cotidianidad de quien permite que la voz de Dios le vaya transformando día a día. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte de la transfiguración? Cuando Jesús dice que su vestido resplandeció y brilló. Los tres discípulos que estaban, ¿quiénes eran? ¿Recordamos quiénes eran? Los que estaban allí con Jesús eran Jacobo, Juan y Pedro. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro cuando vio a Moisés y Elías? Pedro no se pudo quedar callado. Pedro dijo, Señor, vamos a construir aquí 3 tabernáculos. Uno para Elías, uno para Moisés, y en el otro nos quedamos nosotros aquí y nos quedamos aquí. Pedro quería quedarse allí. Y recordamos que el pasaje dice que una voz del cielo habló y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Saben lo que le estaba diciendo a Pedro? Pedro, este es un momento para que te quedes calladito y dejes que sea Jesús el que hable. Quiero decirles que, no sé si en la vida de ustedes, pero en mi vida, las muchas oportunidades en las que yo me he metido en problemas que no necesitaba tener, es porque no di espacio a la voz de Dios. Quise seguir mi propia voz. Y con demasiada frecuencia, cuando venía a ver, estaba metido en un problema. Y entonces yo recurría a Dios y el Señor me decía, hijo, en ese problema te metiste tú solo, porque no has aprendido a escucharme. Y por supuesto voy a ayudarte para salir, pero necesitas entender que en tu vida, la voz que tú tienes que escuchar para que tu vida sea transformada, es la voz de mi Hijo a través de su palabra. Y una tercera idea que les quiero compartir en esta mañana, la vamos a sacar de Lucas capítulo 5, y les voy a pedir que me acompañen a leer los versículos 1 al 11, para que veamos la tercera idea sobre el llamado a Pedro. Hemos dicho que Pedro fue llamado a conocer a Jesús, fue llamado para ser renovado, y ahora quiero que veamos que Pedro fue llamado para un propósito superior. Lucas 5 del 1 al 11 dice, sucedió que al agolparse la multitud sobre él para oír la palabra de Dios, él estaba de pie junto al lago Genesaret. Vio 2 barcas ancladas en el lago, pues los pescadores habían salido de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que se alejara un poco a la orilla y, sentado, enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón, navega hacia lo profundo y echad abajo vuestras redes para una captura. Pero respondiendo Simón dijo, Maestro, después de bregar durante toda la noche, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré abajo la red. Y cuando hicieron esto, encerraron una gran cantidad de peces y se rompían sus redes. E hicieron señas a los compañeros en la otra barca para que viniera a ayudarles. Y fueron y llenaron ambas barcas hasta tal punto que se hundían. Al verlo, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque a causa de la captura de los peces, el asombro le había dominado a él y a todos los que estaban con él. E igualmente a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, los cuales eran socios de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de arrimar las barcas a tierra, dejando todas las cosas, lo siguieron. Pedro era un pescador y posiblemente en Capernaum era conocido. No necesariamente era uno de los más conocidos, pero con toda seguridad en aquella comunidad de pescadores le conocían, sabían quién era.
Y Pedro tenía su propia ambición natural. ¿Cuál era? Ser pescador. Si no hubiese una ambición natural de parte de Pedro por la pesca, no hubiese pasado toda la noche tratando de pescar. Cuando Pedro se encuentra con el Señor, ocurre un cambio importante, que es el que con la idea que quiero terminar hoy. Es el cambio de la actitud, de la ambición natural al propósito eterno. De la ambición natural al propósito eterno. ¿Cuál es nuestra ambición natural? Bueno, posiblemente nosotros no somos personas codiciosas, pero tenemos la ambición natural de pagar nuestra renta o pagar el mortgage, pagar nuestros vehículos, y es una ambición muy natural. No hay nada de codicia en eso. Esa es una ambición natural. En ninguna parte de la Biblia sugiere que Pedro era un hombre codicioso. Sencillamente trabajaba con la ambición natural que cualquiera de nosotros podría tener. Pero después de haber pasado toda la noche, nos dice que él sí estaba muy interesado en su trabajo. Pero al final de su trabajo, cuando él lanza la red en nombre del Señor, él queda asombrado de la gran productividad que había tenido, pero termina diciendo el pasaje: desde ahora serás o serán pescadores de hombres. El propósito superior de la vida es al cual nos llama Jesús. Todos nosotros tenemos una ambición natural. Y mis hermanos, déjenme decirles algo: no se deje convencer de nadie de que está mal que usted trabaje duro. No se deje convencer de eso. No se deje convencer de eso. No se deje convencer tampoco de nadie de que usted va a trabajar mucho y que Dios lo quiere enriquecer materialmente. No se deje convencer de nadie por eso. Si Dios tiene para usted el plan de enriquecerlo, Él lo va a hacer. Pero no busque enriquecerse. Es una recomendación que le doy. Pero permítame decirle algo. Indistintamente de lo que estamos haciendo en este momento de nuestra vida, como parte de nuestra ambición natural, Dios nos está llamando a un propósito superior. ¿Para qué? Para que nos convertamos en pescadores de hombres. Para que busquemos a otras personas y los traigamos a Cristo Jesús. En el caso de Pedro y sus apóstoles, los otros apóstoles, ellos fueron llamados a dejar su oficio. Ese no necesariamente es nuestro caso. Pero lo que sí sigue siendo nuestro caso es la prioridad. Wayne Dyer fue un hombre que escribió varios libros y algunos de ellos se hicieron muchos clásicos. ¿Recuerdan el libro El cielo es el límite? Su autor fue Wayne Dyer. Otro libro que fue muy famoso se llamaba Tus zonas erróneas. ¿Lo llegaron a escuchar? Hay un pensamiento que Wayne Dyer dijo y creo que aplica para lo que les quiero compartir hoy. Él llegó a decir: estamos solo a un pensamiento de cambiar nuestro destino. En ese momento, Wayne Dyer estaba cambiando de ser un escritor de cosas psicológicas a un escritor espiritual, porque él mismo había sido impactado por su encuentro con Cristo. Y yo quiero terminar en esta mañana diciéndoles: nosotros recibimos un llamado del Señor. Nosotros somos los llamados del Señor de este tiempo. Y creo que el llamado para nosotros sigue siendo el mismo que para Simón. Es un encuentro para conocer a Jesús. Es un encuentro para ser transformados. Y es un encuentro para un propósito superior. Y es mi deseo, sobre todo hoy, que es el primer domingo del 2026, que cada uno de nosotros se pueda ir hoy con esta pregunta hacia adentro: Señor, ¿cuál es mi llamado? Hay personas que vienen acá y necesitan un abrazo de amor. Hay personas que no necesitan venir acá para que les estemos regañando o enviándoles al infierno, sino diciéndoles: Dios te ama y Dios sabe lo que es bueno para tu vida. Nosotros estamos aquí para amarte y acompañarte en ese proceso. Pero también es conveniente que quienes venimos aquí entendamos que venimos para conocer mejor a Cristo, para ser transformados desde adentro y para alcanzar a muchos que están afuera, que en esta misma hora están enfrentando la tragedia. Hoy es primer domingo del mes y hoy tuvimos el tiempo de oración. Sé que algunos de ustedes fueron. Allí uno de los motivos de oración es de una iglesia que se llama Reconciliation with God. Es una iglesia que está en Ucrania. La ciudad donde está esa iglesia tiene 500,000 habitantes y hay 7 iglesias bautistas. Una de ellas, Reconciliation with God, reconciliándose con Dios, tiene 199 miembros. Y en este momento, mientras nosotros estamos aquí, casi 40 personas de esa congregación nunca habían ido a una iglesia, pero sí saben lo que es recibir
balas y estar bajo fuego de un poderoso enemigo invasor. ¿Se imagina que llegaran a esta congregación y yo empiece a predicarles para enviarlos al infierno? Ellos vienen del infierno, se pudiera decir en cierto sentido. Nosotros necesitamos convertir el llamado que Dios nos ha hecho como ministerio en español al encuentro con Jesús, a la transformación de la persona y a un propósito trascendente de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y hoy les voy a pedir que me acompañen para que juntos oremos y cada uno de nosotros se plantee esta inquietud. Señor, yo quiero responder al llamado que tú me haces. Y si es como parte de este ministerio, lo hagamos para el Señor. ¿Lo hacemos? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado y tu palabra dice que tanto el llamado como los dones que tú nos das son irrevocables. Gracias porque hay un propósito eterno para nosotros y porque la necesidad cotidiana material que tenemos, tú has prometido que tú la suples. Concédenos, Señor, que verdaderamente en nuestra vida continuamente escuchemos ese llamado para acercarnos a Cristo, para ser transformados por Él y para comenzar a ver la vida con la trascendencia eterna espiritual que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias por estas personas que han venido hoy. Algunos de ellos posiblemente están enfrentando dificultades, están enfrentando momentos de decisiones importantes, quizás tristeza, quizás dolor. Otros, Señor, posiblemente están llenos del gozo de logros que han alcanzado en tu nombre. Para todos yo te pido que su corazón se llene de tu presencia, se comprometan consigo mismos y contigo a cumplir ese llamado y hacer luz para que muchos que están afuera, enfrentando su hora menguada, su hora de desafío, puedan, así como Simón, después de Andrés y de Juan el Bautista y de Elizabeth y Zacarías y del profeta Isaías, todas esas personas que antecedieron nuestro llamado puedan entender que desde antes que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, tú nos has llamado y hoy nos buscas para este desafío. Exaltamos tu nombre y te pedimos que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.